Sir Walter had joined us. Sir Walter se nos unió. And presently McGillivray arrived. Y ahora llegaba McGillivray. He had sent out instructions to watch the ports and railway station for the three men whom I had described to Sir Walter. Él había girado instrucciones para vigilar los puertos y las estaciones de trenes por los tres hombres que yo había descrito a Sir Walter. Not that he or anybody else thought that would do much good. No porque él o alguien más pensara que eso serviría de mucho. Here's the most I can make of it. Esto es lo más que puedo hacer, I said, dije. We had got to find a place where there are several staircases. Tenemos que encontrar un lugar donde hay varias escaleras down to the beach, yendo a la playa, one of which has 39 steps, una de las cuales tiene 39 escalones. I think it's a piece of open coast with biggish cliffs. Yo creo que es una pieza, un lugar de costa abierta con muy grandes acantilados. Somewhere between the Wash and the Channel. Algún lugar entre el Wash y el canal. Also, it's a place where fall tide is at 10:17 tomorrow night. Además, es un lugar donde la marea alta se pone a las 10:17 mañana en la noche. Then an idea struck me. Luego una idea me invadió. Is there no inspector of Coast Guard or some fellow like that who knows the East Coast? ¿Que no hay un inspector de guardacostas o algún tipo como que sepa de todo de la costa este? Whitaker said there was. Whitaker dijo que sí había. And that he lived in Clapham, que él vivía en Clapham. He went off in a car to fetch him. Se fue en un carro a buscarlo. And the rest of us sat about the little room and talked of anything that came into our heads. El resto de nosotros se sentó en un pequeño cuarto para hablar de cualquier cosa que se nos vino a la cabeza. I lit a pipe, encendí una pipa, and went over the whole thing, y repasé la cosa entera, again, otra vez, till my brain grew weary, hasta que mi cerebro se cansó. About 1 a.m, the Coast Guard man arrived. Cerca de la 1 de la mañana llegó el guardacostas. He was a fine old fellow. Él era un amable anciano, with the look of a naval officer. Tenía un aspecto de oficial naval, and was desperately respectful to the company. Y era desesperadamente respetuoso de la compañía. I left the war minister to cross-examine him. Dejé que el ministro de guerra lo interrogara. Dejé al ministro de guerra para interrogarlo. For I felt he would chicken me to talk.
porque yo sentí que él pensaría que soy atrevido en hablar. We want you to tell us the places you know on the East Coast where there are cliffs. Te queremos para que nos digas los lugares donde tú sepas en la costa este hay acantilados. And where several sets of steps run down to the beach. Y donde hay varios conjuntos de escaleras yendo a la playa. He thought for a bit. Él pensó un poco. What kind of step do you mean, sir? ¿Qué clase de escalones quiere decir, señor? There are plenty of places with roads cut down to the cliffs. Hay un montón de lugares con caminos que cortan y cruzan a través de los acantilados. And most roads have a step or two in them. Y más caminos que tienen uno o dos escalones en ellos. Or do you mean regular staircases? ¿O te refieres a escaleras regulares? All steps, so to speak. Solo escalones. ¿Hablas de eso? Sir Arthur looked towards me. Sir Arthur me miró. We mean regular staircases, I said. Queremos decir escalones regulares, yo dije. He reflected a minute or two. Se quedó pensando un minuto o dos. I don't know that I can think of any. No sé qué pensar acerca de esto. ¿Cómo puedo pensar de esto? Wait a second. Esperen un segundo. There's a place in Norfolk, Bradlesham, beside a golf course, where there are a couple of staircases to let the gentleman get a lost ball. Hay un lugar en Norfolk, en Bradlesham, a un lado de un campo de golf, donde hay un par de escaleras para permitir que los caballeros recuperen bolas perdidas. That's not it, I said. Eso no es, dije. Then there are plenty of marine parades. Luego hay muchos paradores marinos. Is that what you mean? ¿Es a lo que te refieres? Every seaside resort has them. Cada resort de costa los tiene. I shook my head. Negué con la cabeza. It's got to be more retired than that, I said. Es algo más alejado de eso, dije. Well, gentlemen, I can't think of anywhere else. Of course, there's the roof. Bueno, caballeros, yo no puedo pensar de algún lugar más. De acuerdo. Está el roof. What's that? I asked. ¿Qué es eso? Pregunté. The Big Chuck Headland in Kent. El gran promontorio de Tiza en Kent. Close to Bradgate. Cerca de Bradgate. It's got a lot of villas on the top. Este tiene muchas villas en la cima. And some of the houses have staircases down to a private beach. Y algunos de las casas tienen escaleras que dan a una playa privada. It's a very high-tone sort of place. Es un lugar de mucha categoría, and the residents there like to keep by themselves. Y los residentes ahí les gusta mantenerse solitarios. I tore open the tide tables and found Bradgate. Abrí abruptamente las tablas de mareas y encontré Bradgate. High tide there was at 10
27 p.m. on the 15th of June. La marea alta se ponía a las 10:27 el 15 de junio. We're on the sand at last, I cried excitedly. Nosotros estamos en la huella al final, grité excitadamente, emocionadamente. How can I find out what is the tide at the roof? ¿Cómo podemos saber lo que es la marea del roof?